hermanos, quiero que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 6, donde tuvimos la lectura. Vamos a estar analizando el versículo 11, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6, versículos 1 hasta el 11. Ahí se tuvo la lectura, pero vamos a ver el 11. Y vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias por tus misericordias, porque para conmigo hoy han sido nuevas. Y yo sé que para con cada uno de tus hijos, tú tienes un depósito nuevo, inagotable de misericordia y de gracia. Gracias, Señor, por poder estar aquí en esta mañana, poder cantar, alabar, adorar y glorificar tu nombre junto con nuestros hermanos. Qué enorme privilegio. Y Señor, el hablar tu palabra es un atrevimiento de nuestra parte. Ella es demasiado santa y nosotros muy pecadores. Pero gracias porque a ti te plació desde antes de la fundación del mundo escoger personas para que enseñen tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Él sabe lo que inspiró, Él sabe lo que quiso que se escribiera, cuál es la enseñanza, la aplicación. Que simplemente yo sea un instrumento en esta mañana en las manos de mi Hacedor. Produce cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros vivimos en una era que ha rebautizado el pecado. Hoy al pecar se le llama empoderamiento, libertad. A la avaricia hoy se le llama ser hombres y mujeres de visión. A la tibieza espiritual hoy se le llama amor o que tenemos gracia para con los demás. Se nos vende un cristianismo sin cruz, sin renuncia, sin dirección, sin propósito. Para algunos, el único propósito de su cristianismo es asistir a un templo o hacer cosas. Cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, aunque quizás para la fecha no sería muy joven, se supone que rondaba los 40 años, él no le dijo a Timoteo que tuviera equilibrio emocional. Él le dio un mandato en el versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Hermanos, este capítulo 6 de 1 Timoteo no comienza en el versículo 11. Nosotros encontramos en el versículo 3 que Pablo le advierte a Timoteo acerca de los falsos maestros que enseñaban otra doctrina. En el versículo 4 le habla de los que tienen disputas necias, envidias y contiendas que proceden de la falsa doctrina. Culmina en el versículo 10 haciendo una advertencia al amor al dinero, a la codicia de algunos que se habían extraviado de la fe y habían sido atormentados, traspasados con muchos dolores. Y en medio de ese naufragio teológico y moral, es como si Pablo volteara el rostro y señala a Timoteo y le dice, pero tú, como que él lo estaba señalando, pero tú. Recuerden que esta es una carta, una epístola, algo personal. La palabra que aquí se usa, o esta expresión, pero tú, habla de un contraste radical, contrario a todo lo que venimos viendo de estos hombres que hablan los versículos del 1 hasta el 10. Tú, por el contrario, en contraste a ellos, aquí habla de un contraste radical. Mientras el entorno se hunde, el hombre de Dios recibe dos verbos imperativos que definen cuál debe ser el rumbo de su vida cristiana: huir y seguir.
y aclarar que cuando aquí dice hombre de Dios, aunque Timoteo era varón, y esta era una carta dirigida a él en lo personal, pero la palabra que aquí se tradujo hombre se puede traducir también humano, lo que significa que eso es para ti, para mí, aunque seas hembra. Esta epístola, esta enseñanza es para ti. Hoy el Señor nos habla con la misma urgencia que le habló a Timoteo. Nosotros no somos espectadores de la santidad. Dios nos llama a ser corredores. Y la carrera cristiana no es un evento, es toda una trayectoria de vida. La vida cristiana, la carrera del cristiano no se define por lo que el cristiano tolera, sino por lo que el cristiano evita y por lo que persigue. Parecería que hoy hay una competencia de cuánto pecado toleramos cada día. No, es de qué huimos y qué perseguimos. Esa es la carrera. Y hermanos, para avanzar en una carrera, usted tiene que partir desde un punto y dejarlo detrás y avanzar hacia el punto siguiente. De lo contrario, no hay avance. Y así es para caminar. Tiene que dejar algo atrás y avanzar hacia algo que está delante. Eso es la vida cristiana. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos en este versículo 11? Pero tú, por el contrario, diferente a los que hemos venido detallando, hombre de Dios, huye de estas cosas que están en los 5 capítulos anteriores y en los 10 versículos anteriores del capítulo 6. Huye. La urgencia radical de la separación del cristiano. Hoy en muchos púlpitos no se quiere hablar de separación, de santidad. Y para que haya santidad debe haber separación. Pero hoy nosotros queremos andar como el maquey. ¿Usted sabe qué es el maquey, que lo encontramos en la playa? El maquey es una especie como de molusco que anda con la casa arriba. Y hoy nosotros queremos vivir así. Y hermanos, la expresión, el verbo que aquí se usa para huye, en el idioma original en griego significa corre, escapa, aléjate de inmediato. Cuando aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, no le dice que se vaya de a poco, que se vaya sigilosamente. No, corre, escapa, aléjate de inmediato de estas cosas. No es que para que no se den cuenta, para no ofender, tú poco a poco, tú le vas sacando los pies. Hoy le dice que no, no, aléjate, escapa. Es la misma expresión que nosotros encontramos en contextos del Antiguo Testamento donde había un peligro mortal y una tentación destructiva. Es la misma expresión en Génesis 39:12 cuando habla de José y la mujer de Potifar. ¿Qué fue lo que hizo José? Huyó, salió, que es lo que dice Génesis allí. Dice que ella lo asió y le dijo, duerme conmigo. Pero entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es la misma expresión, la misma que el apóstol Pablo usa con los corintios cuando se refiere a la idolatría. Huid de la idolatría. No dice, vayan dejando de a poco los ídolos. Hoy tú dejas a Santa Marta, pero puedes seguir yendo a Media Chiva. Y el mes que viene, para las patronales que vienen, tú dejas a San Miguel. No. Huid de la idolatría, escapa, déjala de inmediato. La fornicación es la misma expresión.
Huid de la fornicación. No es bueno, tú estás acostumbrado a tener 3 mujeres, quédate con 2. Tú ahora eres cristiano, quédate con 2 mujeres. Tú tienes 2 maridos, quédate con 1. No. Huye de la fornicación. Abandona de inmediato el pecado sexual. Es la misma expresión. Y es la misma que él le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Y aquí le habla igual. Y sigue. Pero aquí le dice, huye de las pasiones juveniles. Escapa de inmediato de las pasiones juveniles. Y encontramos en Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15, donde habla de no entres, deja, apártate, pasa de largo. Usted ve que Dios siempre ha querido que en todo lo que tiene que ver con el pecado, sus hijos salgan huyendo, lo abandonen, escapen de inmediato. Dios nunca le dijo a la nación de Israel, bueno, las naciones alrededor tuyo adoran a tales dioses, a Baal, a las aceras. Bueno, no te voy a decir que lo dejes todo, deja a Baal mientras tanto y quédate con Acera. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios le estaba diciendo a Israel, no me estrujes esos ídolos en mi cara. Déjalos, abandónalos. Dios siempre ha querido que el abandono del pecado sea de inmediato, que salgamos huyendo, escapemos. Ahora, ¿por qué la Biblia siempre ha insistido, Dios siempre ha insistido en que salgamos huyendo de las situaciones pecaminosas, de las situaciones que traen tentación a nuestras vidas y que no nos pongamos a confrontar, a dialogar? Hermanos, el diablo y sus demonios, el pecado, no son honorables. De tigre a tigre. El pecado no es honorable. Satanás no tiene honor. Los demonios no tienen honor. Esos son los verdaderos tigres. El pecado es seductor, promete vida y entrega muerte. Hermanos, con la avaricia no se dialoga. No se negocia con la lujuria, no se coquetea con la soberbia en el ministerio. La huida del cristiano que Pablo le dice a Timoteo y se lo repite en la segunda carta, esa huida no es cobardía, es sabiduría redimida, es la sabiduría de un hombre y una mujer que han sido redimidos, han sido libertados del pecado, no cobardía. El huir del cristiano es sabiduría. Es reconocer que la carne es débil. Hermano, hermana, y los que nos puedan estar viendo en la transmisión, ¿cuál de nosotros puede decir que tiene en sí mismo el poder y la autoridad para confrontar el pecado en su vida? Ninguno. Tu carne, mi carne es débil. Es débil. El engaño es sutil, que dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, es que el pecado es engañoso. Con el pecado no se dialoga. Con el pecado lo que hay es que poner distancia. Si tú quieres guardar tu vida, y hermano, todo lo que tiene que ver en lo espiritual tiene que ver con la eternidad. Si tú y yo queremos preservar nuestra sanidad espiritual, lo que debemos hacer es huir de las situaciones que nos motivan al pecado y aún de la gente que nos motiva al pecado. Huir. Hoy estas cosas de las cuales el apóstol Pablo le decía a Timoteo que huyera se han disfrazado y aún están en las iglesias. Es el mismo pecado con otra ropa. Hoy al consumismo en las iglesias se le llama bendición. Yo vivo para la avaricia, creo en el evangelio de la prosperidad y entonces digo, el de arriba me ha bendecido.
Bueno, puede ser el que vive en el segundo nivel. Y hoy lo disfrazamos de bendición. Hoy la validación cultural la ponemos por encima de la Biblia. Hoy nosotros queremos ser importantes, relevantes para el mundo y estamos dispuestos a sacrificar la verdad bíblica. Y aún buscamos en la Biblia versículos para santificar ese pecado. Hoy a la ambición en el ministerio se le llama empoderado, un hombre que tiene poder, un hombre de visión, ungido, profeta, varón de Dios, varona de Dios, gente que lo que tiene es ambición. Hoy a la tolerancia hacia el pecado no arrepentido le llamamos amor. Entonces usamos un versículo mal interpretado: el amor cubrirá multitud de pecados. Ese versículo no dice que el amor se hace el ciego ante el pecado. El pecado se cubre por amor cuando usted llama y reprende con la Biblia. Y la persona confiesa y se aparta. Hoy a la pasividad espiritual le llamamos quietud, paz. No, lo que somos es un grupo a veces de timoratos que no nos atrevemos a defender la fe. Que si nos piden razón de la esperanza que hay en nosotros, a veces ni sabemos lo que vamos a decir. Pero hoy lo vestimos de paz. Hermanos, no confíen en sus fuerzas para controlar aquello de lo que Dios manda a huir. José no se quedó a predicarle a la mujer de Potifar. Él corrió. Su huida fue una especie de adoración a Dios. Pablo no le dijo a Timoteo: administra tu ambición. Le dijo: huye. Hermanos, el pecado no siempre entra de manera apabullante y ruidosa. El pecado a veces se cuela por las ventanas espirituales. El pecado a veces se mete por el callejón espiritual, por la puerta de atrás de nuestras vidas. Y nos dice: no es para tanto, es solo esta vez. Nadie se dará cuenta. Todos lo hacen. Y eso es mentira. Lo primero es que sí es para tanto. Un solo pecado es horroroso a los ojos de Dios. No es verdad que usted lo va a hacer una vez. El pecado en trampa. No es verdad que nadie se dará cuenta. Dios se da cuenta desde antes que tú lo cometas. Y el diablo es tan malo que busca la manera que lo que él te dijo que hiciera se sepa. Sí, el diablo es malo. De que no, nadie se va a dar cuenta. Y la misma persona que lo cometió contigo en la primera dice: y eso que fulano di que es cristiano. Y tú no sabes que yo le dije que hiciera esto y no lo hizo. Pero no se lo diga a nadie. Digo: no, de aquí no va a pasar. Mire, estos labios están sellados y Satanás, síguelo para adelante. Y no es verdad que todos lo hacen. Eso no es verdad, esa es otra mentira del diablo. La huida bíblica es acción inmediata. Cerrar la aplicación en el celular o en la tableta antes de que termine de abrirse. Es cortar una relación tóxica, pecaminosa, antes de que te devore espiritualmente. Es renunciar a cualquier proyecto que te aleje de Cristo. Es confesar el pecado antes de que se convierta en un hábito. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa pero se queda ahí porque espiritualmente es fuerte, alcanzará la victoria. El que lo confiesa ahí se... Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo: huye de estas cosas. Mas tú, pero tú, al contrario de ellos, tú, eso es ser radical. Hoy a los que son radicales espirituales, a los que quieren huir del pecado, le llaman rajatabla. Y hoy los jóvenes no quieren reunirse con los que son rajatabla en la iglesia. Déjame decirte que tú lo que tienes que reunirte con los que son radicales espirituales. No los que son timoratos espirituales. Eso no te van a bendecir en nada.
Ahora, dice, huye de estas cosas y sigue. Pablo no nos deja en la huida. El cristianismo no es un camino de negativas, de no hagas. Es un camino de dirección que va a un punto, tiene un propósito. Este segundo verbo aquí de seguir significa perseguir, correr tras algo o alguien, buscar con empeño, no soltar hasta alcanzar, o sea, lo que se conoce como no cejar en el empeño, seguir en ello, continuar en ello. Es el mismo verbo que describe cuando Saulo perseguía a la iglesia, el mismo que usa Pablo en Filipenses 3:14 cuando dice, prosigo a la meta, es el mismo verbo. Proseguir, seguir, ir detrás de, buscar algo con empeño, no dejar el propósito hasta alcanzar aquello que se persigue. Dios no nos salva para que vivamos en modo defensivo. Hermanos, nosotros vivimos en un país que el que conduce vehículos tiene que andar a la defensiva. O sea, nosotros vivimos pendiente a que no nos pase uno por la derecha y se nos meta adelante, que no rebase uno y se nos meta adelante de una vez, que en un semáforo que está en rojo para él no se meta. Así es que se conduce en el país, a la defensiva. Pero Dios a ti y a mí no nos salvó para que vivamos así, para estar a la defensiva. Dios nos redime para que corramos hacia la semejanza de Cristo, para que nos parezcamos a Cristo. Pablo no le dice a Timoteo, sigue al éxito, hazte un influencer, procura los números. Pablo le dice, sigue. Y aunque los versículos que del 12 en adelante tienen mucha enseñanza, pero en este versículo 11, Pablo le dice a Timoteo que persiga 6 marcas de carácter, 6 virtudes espirituales, que vaya detrás de esas cosas, que las persiga, que corra detrás de ella, que no descanse hasta que las atrape. Sigue, ¿cuál es la primera? La justicia. Justicia aquí no solo es la posición que tú y yo tenemos, tú y yo hemos sido justificados. Justicia aquí es una vida recta, tanto en lo secreto como en lo público. Justicia aquí habla de santidad. Es que Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de todas las cosas que hemos visto antes, pero persigue, cáele atrás a la santidad. Tú dices que Dios te ha declarado justo, pues vive como un justo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de lo que es bueno, de una vida recta. ¿Qué dice Romanos 6:13? Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Tu cuerpo y mi cuerpo deben ser instrumentos de justicia, de santidad, vivir una vida recta en lo secreto y en lo público. Pero ¿qué más le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo? Sigue la justicia, la piedad. ¿Qué es piedad? Es reverencia práctica que reconoce que Dios está en todo. No es misticismo, es adorar a Dios aún en las cosas ordinarias de la vida diaria. Es un corazón inclinado de continuo hacia Dios. Sigue la piedad, que tú tengas un corazón que de continuo busca a Dios, tener intimidad con Dios, que es capaz de adorar a Dios aun cuando está fregando, aun cuando está cocinando, aun cuando le está pasando cepillo a la taza del inodoro, sea capaz de cantar un himno de adoración a Dios. ¿Usted quiere cosa más fea que pasarle un cepillo al inodoro? Pero que usted aún en una cosa como esa sea capaz de cantarle a Dios, de recordar, de que Dios venga a tu mente, a tu corazón.
Hay gente que procura adorar a Dios cuando está en el culto. Hermanos, la vida diaria del cristiano debe ser una vida de piedad. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:7? Ejercítate para la piedad, entrénate para la piedad, haz gimnasia piadosa. Pero hoy la gente está más preocupada por el cuerpo que por el alma. Y es bueno cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Yo estoy comiendo menos arroz y menos harina porque tengo la herencia de Papucho Coca-Cola. Pero hermano, mucho más importante que eso es la gimnasia espiritual. Ejercítate para la piedad. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:3? Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que hermano, hermana, no digas yo no puedo, di yo no quiero. Dios nos ha dado todas las herramientas para tener una vida piadosa, una vida de intimidad, de acercamiento con Él. Así que no me digas yo quisiera, pero no. Es que tú no quieres. O tienes pecado no confesado en tu vida. ¿Qué dice? Sigue, persigue la justicia, la piedad, la fe. La fe aquí, la palabra griega que aquí se usa para fe es confianza activa en Dios, no pasiva. No es solo creer que Dios existe, es depender de las promesas de Dios, aun cuando eso duela. Usted sabía, hermano, que confiar en Dios a veces duele. Eso lo vimos en los estudios de la crisis. Confiar en Dios a veces duele, pero es seguir confiando en sus promesas, aunque la vida duela. De hecho, hay un libro que se llama así, Confiando en Dios aunque la vida duela. Me lo regaló un hermano y para mí fue una bendición tremenda. Eso es fe, fe activa. No es solo creer que Dios existe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos 1:17? El justo por la fe vivirá. No es solo que somos justificados por la fe, es que nuestra vida diaria debe ser una vida de fe. Pero a veces estamos más dispuestos a creer lo que nos dicen nuestras emociones, lo que nos dicen nuestros sentimientos. Hermanos, en medicina, cuando le preguntan ¿cómo tú te sientes? Eso es bueno, es algo físico, ¿cómo tú sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? Pero cuando a usted le preguntan espiritualmente ¿cómo tú te sientes? Eso a veces nos lleva a caer en el subjetivismo y a depender de cómo las emociones me dicen hoy que yo estoy. La fe en Dios no depende de nuestro entorno, no dependen de nuestras emociones ni sentimientos, sino de quién es Él, del conocimiento que tenemos de quién es Él y de su palabra. Eso es fe activa. Pero ¿qué dice que debe perseguir aparte de esas cosas? El amor. Nosotros cantamos mucho del amor y hablamos mucho del amor. Y el Señor dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos, sí que si nos amamos los unos a los otros. El mundo sabrá que sois mis discípulos si memorizan muchos versículos. Eso lo hace cualquiera. ¿Es malo memorizar versículos? No, es bueno. Pero eso no dice que tú eres un hombre o una mujer piadoso de Dios. Los musulmanes se saben el Corán casi de memoria. Es más, cualquier budista se sabe los dichos de Buda más que usted y yo la palabra de Dios. Hermanos, el amor distingue a los cristianos. Ahora, ¿qué es el amor? Cantamos del amor y nos engrifamos. Si el amor se pudiera traducir en electricidad, a veces en los cultos saldríamos todos con un afro, saldríamos con esos cabellos engrifados. Hemos cantado del amor y queremos que nos amen.
El amor es un sacrificio intencional, no sentimentalismo. Es hacer por el otro todo lo bueno que Dios me pide que haga. Tú y yo amamos así. Tú y yo hacemos por los demás todo lo bueno que Dios pide de nosotros y nos pone a la mano a hacer. O le decimos, vete en paz, hermano. Yo voy a orar por ti. Yo tengo, tú no tienes camisa. Yo tengo 4 ahí que ni me la pongo, pero yo voy a orar por ti. Tengo 3 pares de zapatos. Yo veo que los tuyos están rotos. Voy a orar por ti. Tú y yo calzamos, pero yo voy a orar por ti, que el Señor te provea zapatos. Así, yo soy un hombre que ama y tengo fe. Él me ha dado 3 pares a mí. Así también te lo va a dar a ti. Ora, hermano. El amor es sacrificio intencional por el otro. Es darnos al otro. Que eso duele, sí, hermanos. Amar como dice Dios trae decepciones. ¿Tú sabías eso? Pero Dios dice que amemos aún hasta nuestros enemigos. Mire, hay una situación con un chisme aquí en el país, con una periodista y unos pastores y pastoras. ¿Qué es lo que han hecho alguna de esa gente? Ponerse a decir que Nuria lo que es una Jezabel, mandar videos bailando canciones de Chimbala, tirándole puya a esa periodista, oiga Chimbala, un pastor. Hermano, la Biblia lo que dice es que ores por esa persona y que le hagas bien. Que le hagas bien, eso es lo que dice la Biblia, aún a nuestros enemigos. Orar por los que nos persiguen. Hermano, desde que yo tengo cierto uso de razón en la vida cristiana, yo sí he pasado trabajo con vecinos. Yo a veces he amanecido con vecinos haciendo escándalo. Mire, que llega la hora de yo hacer el devocional y a esa hora es que ellos están recogiendo la botella. En la pandemia me pasó eso más de una vez. Pero si uno de esos vecinos me necesitaba, no había ningún problema. Yo esa doña la saludaba al otro día, salíamos los dos a sacar la basura y yo la saludaba como que ella estaba sobria. Y a veces tenía un humo. Me decía, esta vagabunda, bandida, sin servir, hijos del diablo, hijos de Jezabel. Sí, porque entonces somos hasta bíblicos en los insultos, hijos de Belial. Ore por esa gente y hágale bien cuando le necesite. Llévele su té, llévele su sopa Habana cuando la necesite. Amén. ¿Qué dice Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. ¿Qué dice 1 Corintios 13:5? El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Hermanos, tenemos un egoísmo aún los cristianos que eso es tremendo. Tenemos que confesarle al Señor que uno de nuestros ídolos es el egoísmo. Muy egoístas. Amemos. Debemos perseguir, seguir. Pero ¿qué le dijo también el apóstol a Timoteo? La paciencia. La paciencia. ¿Qué es paciencia desde el punto de vista bíblico y de este versículo? Es resistencia gozosa bajo el peso de la cruz. Es que nosotros tenemos una cruz, pero la resistimos, la soportamos con gozo, no con amargura. Pero le voy a hacer una advertencia a algunos y a algunas. El esposo que tú tienes lo escogiste tú, esa no es tu cruz. La esposa que tú tienes la escogiste tú, esa no es tu cruz. Porque a veces decimos, yo estoy cargando una cruz. Cruz es algo que te lleva a morir, a padecer por Cristo. Pero a veces esa mujer, esa es una cruz, mire, eso lo escogiste tú. Dale buen testimonio.
Hermanos, es perseverar, resistir con gozo bajo el peso de la cruz. No es resignación pasiva, es perseverancia activa. Hermanos, ¿qué dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 2? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese gozo va acompañado de paciencia. Dice sumo gozo. Un gozo grande en medio de la prueba. Parece una contradicción, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Hebreos 12:1? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la paciencia es saber que tú estás cargando, estás tomando la cruz que el Señor quiere que tú lleves y tú la resistes, tú la aceptas con gozo, aunque sea pesada. Hermanos, la cruz de Cristo fue buena. El Señor cargó sobre sí el pecado tuyo y mío. Pero eso no fue lo más doloroso. Lo más doloroso no fue ni siquiera ser azotado hasta que se le vieran los tendones, arrancarle carne cada vez que le daban. No fue cargar la cruz encima de una espalda rota, sangrando, ser desnudado, clavado. Fue que el Padre, cuando lo vio en la cruz, llevando tu pecado y el mío, le dio la espalda al Hijo, a ese hombre que estaba ahí llevando tus pecados y los míos. Él pidió que si era posible pasara de él esa copa, pero la aceptó. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo sabía que se iba a hacer hombre para padecer por ti y por mí, y Él lo aceptó. Él no fue a la cruz con amargura. Eso es paciencia, resistencia bajo el peso de la cruz, pero con gozo. ¿Y qué le sigue diciendo él aquí a Timoteo? Sigue la justicia, persigue la justicia, ve detrás de la justicia, de la santidad, de la piedad, de la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué es ser manso? No es menso, se lo he dicho otras veces. Manso y menso no es lo mismo, se diferencian por una letra. Mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, es poder domesticado por la gracia de Dios. ¿Qué es mansedumbre? Que yo me puedo desquitar, yo tengo la capacidad para desquitarme lo malo que me hacen, pero no lo hago porque la gracia de Dios está operando en mi vida. Eso es mansedumbre. Que yo podría hacerle mal al otro, devolver mal por mal, pero no lo hago porque Dios está obrando en mi vida. Eso es mansedumbre. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 11:29? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hermanos, el Señor tenía el poder para llamar ángeles que destruyeran, no a aquellos que lo iban a crucificar. El Señor pudo llamar ángeles que destruyeran a Israel entero. Y no lo hizo, porque Él es manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad van juntos. Van juntos. ¿Qué dice Santiago 3:13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es una cosa que nosotros los cristianos necesitamos mucho, mansedumbre. A veces creemos que sabemos mucho, que somos más santos que los demás. ¿Sabe por qué? Porque nos comparamos unos con otros. ¿Usted sabe con quién es que usted y yo debemos compararnos? Con Cristo. Ese es el modelo, el patrón por el cual hay que tomar la medida tuya y mía.
y tú y yo no le damos ni por los tobillos. Óigame, Juan no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Óigame, tú y yo no somos dignos ni siquiera de agarrar las sandalias. Mansos, humildes. Pablo no está dando una lista de méritos. Esto que Pablo le dice aquí a Timoteo no son méritos que él debía acumular para ser premiados. No eran puntos que él debía ganar. Pablo aquí está describiendo la respiración normal de un corazón regenerado, salvado. Es así que tú y yo debemos ser, un cristiano normal. Así es que debe ser. Eso no es para super cristianos. Si no hay persecución de la santidad, no hay vida nueva. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este es un estilo de vida para caminar, para andar en él. Ahora, hermano, te voy a hacer una aclaración para ir terminando. No me gusta decir eso porque la gente se espera que uno diga amén y ya acabe el mensaje. Pero para ir declinando, como dicen algunos. ¿Cuál es el motor? ¿De dónde viene el poder, la fuerza para vivir así? Te voy a aclarar algo que creo que lo dije en un mensaje anterior, pero te lo voy a repetir, porque la vejez me ha cogido con repetir lo mismo. A veces se me olvida que ya lo dije. No existe nadie que pueda vivir la vida cristiana. No existe un ser humano que pueda vivir la vida que Dios dice en su palabra por sus propias fuerzas y su poder. No existe. Necesitamos gracia que justifica, que santifica y el poder del Espíritu Santo. Y para eso hay que ser manso y humilde. Alguien puede decir, pero esto es simple moralismo. No nos salva la fe y no las obras. Esto que dice Pablo a Timoteo no es moralismo. El moralismo es, deja de hacer esto porque es malo y comienza a hacer esto porque es bueno. Lo que Dios nos está diciendo en su palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no es que dejemos de hacer cosas malas para comenzar a hacer cosas buenas. Eso es externo. Es que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Es tener un carácter como el de Cristo. Eso no es moral. Eso es santidad. Hermanos, la gracia que justifica siempre santifica. No son dos cosas separadas. Son dos lados de la misma moneda redentora. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo he sido salvado, pero todavía la santificación, hermano, Dios al que justifica, santifica. Dios no nos deja como nos encuentra. Pablo no está predicando autoayuda, está predicando poder de Dios. ¿Cómo puede un pecador huir del pecado y seguir la santidad al mismo tiempo? Porque Cristo ya huyó por nosotros en la cruz y nos persiguió primero. En Getsemaní Jesús no huyó de la copa, la tomó por nosotros. En la cruz soportó la ira que merecíamos para darnos la justicia que no teníamos. En la resurrección nos dio el Espíritu que ahora nos capacita para correr, que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Eso es poder que viene de Dios, que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando medites profundamente
encuentres el poder adentro de ti. No, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no es asunto de meditación trascendental y el poder está en ti. Dios te manda a decir hoy, busca dentro de... No. Hoy tenemos gente que todos los días tienen un mensaje. Dios te dice hoy, sí, en la Biblia. Esto no son predicaciones de radio ni de internet, de autoayuda y positivismo. Esto es dependencia del poder del Espíritu de Dios. Solo así podemos vivir la vida cristiana. Tú no huyes por tus propias fuerzas. Tú no persigues la santidad por tu propia disciplina. Corres porque el Espíritu te empuja, porque la cruz te atrae y porque la gracia de Dios te mueve. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué dice que hace el amor de Cristo? Nos constriñe, nos aprieta, nos empuja. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Hermano, el querer vivir en santidad no nace voluntariamente en el ser humano. Ese deseo lo pone Dios en sus hijos. Y el hacer es por el poder de Dios. Que dice Juan 15:5 el Señor Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Esto no es asunto de autosuficiencia. Y Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, hermanos. Ese es el motor que nos mueve a huir y a seguir por el otro lado. Es Dios obrando en nuestras vidas. Es Dios completando su obra en nosotros. Ahora, yo quiero dejarte 4 aplicaciones para tu vida y mi vida en esta mañana, porque este mensaje también es para mí. Hermano, hermana, debes examinar a cuáles cosas que tú llamas pequeñas estás haciendo concesiones en tu vida. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El pecado no entra de golpe, entra poco a poco. Hermano, tienes que ver cuáles cosas estás haciendo concesión. No, porque eso no es nada. No, pues eso es una tonterita. Tienes que ver. Hermanos, no confundas actividad con perseguir la santidad. A veces nosotros pensamos que porque estamos haciendo cosas en la iglesia, ya eso significa que estamos viviendo en santidad. Tú puedes estar muy ocupado en la iglesia, pero lejos de Cristo. De hecho, la Biblia habla de gente que dice: en tu nombre echamos fuera demonios. Yo no he echado demonios nunca fuera, así que ese es más santo que yo. El problema es que no es asunto de hacer, es asunto de ser. Ser. Hermano, ¿cuál era el problema de Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta estaba haciendo muchas cosas, pero dile a mi hermana que me ayude. O sea, vamos a dejar la visita sola. ¿Te ve la barbaridad del pecado? Limpiando la casa, cocinando y la visita sola ahí, mirando la pared, y quizá el Señor se iba a parar por la ventana a ver los niños en Jerusalén corriendo. No, tú estás afanada. Eso a veces lo que hay es mucho afán, pero no santidad. Lo que hay es que buscar virtudes. Hay gente que está buscando qué hacer en la iglesia, pero no santidad. Es buscar las virtudes cristianas, no proyectos en la iglesia. Tercero, busca compañía que te empuje a correr. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Busca compañía de gente que te motive a correr hacia la santidad.
dice en Hebreos que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos, motivarnos al amor y a las buenas obras. Te voy a decir algo. Si tú estás andando de brazo enganchado aquí en la iglesia con alguien que no te motiva a la santidad, al amor, a la piedad, a la fe, suelta eso, hermano. Suéltalo aunque esté aquí en la iglesia. A menos que tú estés discipulando a esa persona. El Señor comió con Zaqueo, pero no le apoyó el pecado de Zaqueo. Y con Mateo y a la samaritana. Él le pidió agua, pero no siguió el pecado de ella. Él dice, sí, pero que el Señor andaba con gente que estaba en pecado, pero nunca le apoyó su pecado. Los buscó para salvarlos. Para salvarlos. Busca compañía que te motive a la piedad. Y último, en cuarto lugar, debes predicarte el evangelio cada mañana. Cada día predícate el evangelio. La gracia no te exime de la obediencia. La gracia de Dios te hace el obedecer agradable. ¿Cuál debe ser la oración? Nosotros encontramos una oración muy buena en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, vamos a predicarnos el evangelio todos los días, porque todos los días olvidamos el evangelio. Pero tú, oh hombre de Dios, ese tú no es solo para el hermano Amós, ese tú no es para José Manuel, ese tú no es solo para Franklin Díaz, no es para Gabriel Mateo, para los teólogos, es para todo el que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Este versículo 11 de 1 Timoteo 6 es para ti. Si hoy estás consciente de que has tolerado aquello de lo que debiste huir, o que has descuidado lo que debiste perseguir, no debes esconderte y seguir poniendo excusa, justificándote. Corre a la cruz de Cristo, confiesa tu pecado, arrepiéntete. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo vive en ti. No te pide perfección instantánea, te pide que tengas dirección, propósito, una meta espiritual de manera intencional en tu vida. Perseguir las virtudes cristianas. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos da el mapa y el modelo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Vas a huir del pecado? ¿Vas a seguir la santidad? La pregunta no es si Satanás, si el mundo o la carne te van a tentar, lo van a hacer. La pregunta es si tú vas a correr como alguien que ya vio la gloria de Dios. El Señor te dé piernas espirituales para huir, corazón para perseguir y gracia para perseverar hasta el día que veamos a Cristo cara a cara. Dios te bendiga.